Evangelio de hoy, viernes 4 de octubre del 2024. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ustedes, hace tiempo que, sentadas con vestidos de penitencia, se habrían arrepentido. Por tanto, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor en el juicio que ustedes. ¿Y tú, Cafarnaún, crees que serás elevada hasta el cielo? Serás hundida hasta el abismo. Quien los escucha a ustedes me escucha a mí, y quien los rechaza a ustedes me rechaza a mí, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Este pasaje del Evangelio según San Lucas es parte de las instrucciones que Jesús ofrece a los 72 discípulos que envió a predicar el reino de Dios. Sin embargo, en este fragmento específico, se centra en una advertencia severa dirigida a varias ciudades que, a pesar de haber presenciado los milagros y haber escuchado el mensaje del reino, permanecieron indiferentes y no respondieron con arrepentimiento. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre temas clave como la responsabilidad ante el mensaje de Dios, la urgencia de la conversión, la justicia divina y el rol que tenemos como discípulos de Jesús en la proclamación de su mensaje. Vamos a desglosar este pasaje para comprender mejor su profundidad y cómo puede aplicarse a nuestra vida espiritual y nuestra misión como seguidores de Cristo. La indiferencia ante la gracia de Dios. Jesús comienza con un lamento dirigido a las ciudades de Corazín, Betsaida y Cafarnaún. Estas ciudades, ubicadas en Galilea, fueron testigos de numerosos milagros realizados por Jesús, incluyendo sanaciones, expulsión de demonios, y probablemente la multiplicación de los panes y los peces. Sin embargo, a pesar de haber sido testigos de estas manifestaciones extraordinarias del poder de Dios, no respondieron con fe ni arrepentimiento. Esta actitud de indiferencia es uno de los mayores peligros espirituales que enfrentamos hoy. Podemos estar expuestos a la gracia de Dios de muchas maneras, a través de la liturgia, los sacramentos, la palabra de Dios, o incluso en momentos cotidianos en los que experimentamos el amor y la misericordia de Dios. Sin embargo, el problema no es tanto la falta de acceso a la gracia, sino la falta de una respuesta adecuada. Al igual que Corazín y Betsaida, podemos caer en la trampa de tomar a la ligera los dones de Dios y no permitir que su acción en nuestra vida nos lleve a una verdadera conversión. Jesús compara la situación de estas ciudades con la de Tiro y Sidón, ciudades paganas conocidas por su corrupción y alejamiento de Dios. Lo sorprendente aquí es que Jesús afirma que si los milagros que se realizaron en Galilea se hubieran hecho en Tiro y Sidón, estas ciudades paganas habrían respondido con arrepentimiento. Esto subraya una verdad incómoda: aquellos que tienen mayores oportunidades de conocer a Dios y de experimentar su poder son más responsables de su respuesta. No se trata simplemente de presenciar milagros o escuchar el mensaje del Evangelio, sino de dejar que esa experiencia transforme nuestra vida. La indiferencia espiritual es, por tanto, una de las formas más peligrosas de rechazar a Dios. No es una oposición activa o un rechazo violento, sino una falta de respuesta, una actitud de apatía frente a la invitación de Dios. En este sentido, el lamento de Jesús sobre Corazín y Betsaida es un llamado urgente a despertar de nuestra indiferencia y a responder con un corazón contrito y abierto a la gracia de Dios. El arrepentimiento como respuesta adecuada. La mención de Tiro y Sidón nos lleva a reflexionar sobre la importancia del arrepentimiento en la vida cristiana. Jesús dice que si en estas ciudades paganas se hubieran realizado los milagros que él hizo en Galilea, habrían respondido, sentadas con vestidos de penitencia, lo que indica una actitud de profundo arrepentimiento y conversión. Este es el tipo de respuesta que Jesús espera de todos nosotros cuando somos confrontados con el poder y la misericordia de Dios. El arrepentimiento no es simplemente sentir remordimiento por nuestros pecados, sino un cambio de mente y corazón que nos lleva a una transformación radical de nuestra vida. Es un reconocimiento de nuestra necesidad de Dios y una decisión de alejarnos de todo lo que nos separa de Él. En la vida espiritual, el arrepentimiento es un proceso continuo. Todos estamos llamados a una conversión diaria,
a examinar nuestras acciones y actitudes a la luz del Evangelio, y a buscar constantemente el perdón y la gracia de Dios para seguir avanzando en el camino de la santidad. Jesús nos muestra que el arrepentimiento es la respuesta adecuada a la gracia. No es suficiente ser testigos de los milagros de Dios o escuchar su palabra. Si no permitimos que esos encuentros nos transformen, corremos el riesgo de endurecer nuestro corazón. El peligro de Cafarnaún, Corazín y Betsaida es el mismo peligro que enfrentamos hoy, la familiaridad con lo sagrado que nos lleva a la indiferencia. La justicia de Dios y el juicio final. Otro aspecto central de este pasaje es el tema del juicio. Jesús dice claramente que en el día del juicio, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que Corazín y Betsaida, y que Cafarnaún será hundida hasta el abismo. Estas palabras pueden sonar duras, pero nos revelan una verdad importante sobre la justicia de Dios. Dios es infinitamente misericordioso, pero también es justo. Su justicia no está en contradicción con su amor, sino que es una expresión de su santidad y su deseo de que todos los seres humanos vivan de acuerdo con su voluntad. El juicio de Dios no es arbitrario ni cruel, sino que está basado en la respuesta que cada persona da a su gracia. Corazín, Betsaida y Cafarnaún fueron privilegiadas al haber sido testigos de los milagros y las enseñanzas de Jesús, y por lo tanto su responsabilidad es mayor. Este principio se aplica a todos nosotros. Cuanto más hemos recibido de Dios, más se nos pedirá en términos de nuestra respuesta. No podemos quedarnos pasivos frente a la gracia de Dios. Estamos llamados a ser colaboradores activos en su obra de salvación, respondiendo con fe, arrepentimiento y amor a todo lo que Él nos ha dado. ¿Quién los escucha a ustedes, me escucha a mí? En la última parte del pasaje, Jesús dice a sus discípulos: quien los escucha a ustedes me escucha a mí, y quien los rechaza a ustedes me rechaza a mí, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Con estas palabras, Jesús revela el profundo vínculo que existe entre Él y sus discípulos, y entre Él y Dios Padre. Este versículo tiene implicaciones profundas para nuestra misión como cristianos. Cuando llevamos el mensaje del Evangelio a los demás, no hablamos en nuestro propio nombre, sino en el nombre de Cristo. Somos sus embajadores, y nuestras palabras y acciones deben reflejar su amor, su verdad y su compasión. Esta es una gran responsabilidad, porque lo que las personas ven y escuchan de nosotros influye en cómo perciben a Cristo. Sin embargo, también hay un consuelo en estas palabras. Jesús nos asegura que cuando alguien nos rechaza a nosotros, en realidad está rechazando a Él. Esto significa que no debemos tomar el rechazo de manera personal, ni sentirnos desanimados cuando las personas no responden de inmediato al mensaje del Evangelio. Nuestra tarea es sembrar la semilla, y es Dios quien se encarga del crecimiento. La misión de la Iglesia hoy. Este pasaje del Evangelio nos invita a reflexionar sobre nuestra misión como Iglesia hoy. Al igual que los 72 discípulos, somos enviados al mundo para anunciar el reino de Dios. Vivimos en una época en la que la indiferencia espiritual es rampante, y el mensaje del Evangelio a menudo es rechazado o ignorado. Sin embargo, esto no debe desalentarnos. Al contrario, debe motivarnos a seguir trabajando con más fervor en la obra de evangelización. La Iglesia está llamada a ser un faro de luz en medio de la oscuridad. Esto significa que no solo debemos proclamar el Evangelio con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Debemos ser testigos creíbles del amor de Dios en un mundo que a menudo carece de esperanza y dirección. Al igual que los 72 discípulos, estamos llamados a ir de dos en dos, es decir, en comunidad. La evangelización no es una tarea solitaria, sino que debe ser realizada en comunión con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Además, debemos recordar siempre que somos portadores de la paz de Cristo. En un mundo lleno de conflictos y divisiones, tenemos la misión de llevar la paz y la reconciliación. Esta es una tarea desafiante, pero sabemos que no estamos solos. Jesús nos ha prometido su presencia y su Espíritu Santo para guiarnos en esta misión. Oremos.
Señor Jesús, te damos gracias por el privilegio de ser tus discípulos y de participar en la misión de anunciar tu reino. Te pedimos que nos des la gracia de no caer en la indiferencia, sino de responder con un corazón humilde y arrepentido a las muchas manifestaciones de tu amor y de tu gracia en nuestra vida. Ayúdanos a ser testigos fieles de tu Evangelio en un mundo que a menudo te rechaza. Danos el valor de proclamar tu verdad y de vivir de acuerdo con tus enseñanzas, sabiendo que no hablamos en nuestro propio nombre, sino en el tuyo. Señor, te pedimos también que nos hagas portadores de tu paz. Que donde quiera que vayamos, podamos ser instrumentos de reconciliación y de amor. Danos un corazón generoso para servir a los más necesitados y para llevar el mensaje de tu salvación a todas las personas que encontramos en nuestro camino. Por último, Señor, te pedimos que nos des la gracia de vivir siempre en comunión contigo y con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Que podamos ser una iglesia unida en la misión de anunciar tu reino, y que nuestras palabras y acciones reflejen siempre tu amor y tu misericordia. Amén.